Bienvenidos a la FPV, si eres un dronadicto estás en el canal indicado. Hoy os traigo un vídeo en referencia a la Drone Summer Party que se celebró el pasado fin de semana en la Roca del Vallès, aquí en Cataluña. Decidí hacer una entrevista a uno de esos organizadores. Si os quedáis hasta el final del vídeo encontraréis un breve resumen de lo que pasó en la Drone Summer Party. Quedaros aquí, que empezamos. En Drone Park, en la Roca del Vallès, donde se va a celebrar la Drone Summer Party. A mi lado tengo a uno de sus organizadores que hace posible este evento. Buenos días, Marc, ¿qué tal? Encantado, muy bien. Muy bien. Estamos aquí arrancando la primera Drone Party. Primero de todo, muchas gracias por dedicar unos minutitos a esta entrevista. Me hace especial ilusión y espero que a mis suscriptores también estén interesados. Vamos a darle al throttle y este turno de preguntas. Venga. Y empezamos por los inicios de Drone Park, ¿te parece? Me parece genial. Ahí va la primera pregunta. ¿Qué es Drone Park para la gente que no lo conoce y qué instalaciones tiene? Pues mira, Drone Park es el primer centro de ocio tecnológico al aire libre que hay en Europa. Poseemos casi 1 hectárea de instalaciones donde se componen de un circuito escuela donde la gente puede aprender, niños a partir de 7 años y adultos, a volar, y luego disponemos de un bar terraza, servicios, parking, etcétera, y un circuito profesional de competición de más de 6.000 metros cuadrados. Vale, respecto a las clases que impartís, ¿a qué tipo de perfil va dirigido? Bueno, en los últimos 5 años uno de los regalos más importantes en los Reyes ha sido un dron recreativo para niños sobre todo. Entonces en este sector no hay escuelas, somos la primera escuela que funcionamos, y lo que hacemos es 2 tipos de vuelo en tercera persona y vuelo en primera persona UFPV. Entonces mediante clases prácticas nosotros enseñamos a volar en un espacio reducido, que quizás entre 15 y 20 horas una persona que no tiene ningún conocimiento de un dron puede saber volar. Muy bien, y como has dicho, es apto para niños de 7 años. A partir de 7 ¿no? años. Vale. Sí. ¿Y para los pilotos más avanzados, qué ofrecéis, por ejemplo? Para los pilotos más avanzados funcionamos como un club de tenis, entonces ellos pagan una cuota mensual y vienen a volar cuando quieran. Y disponen de un circuito de entrenamiento profesional, donde, bueno, si podéis echar un vistazo luego, veréis la serie de obstáculos y dificultades que tiene un poco el volar con un dron en FPV, ¿no? Muy bien, muy bien. Y ahora que sabemos un poco más sobre la historia de Drone Park, pasaremos a entrar en materia y a descubrir más sobre el evento que se va a realizar esta noche. ¿Cómo surgió la idea de organizar una Drone Summer Party aquí en Drone Park? Pues porque queríamos vincular un poco el ocio tecnológico simplemente con una jornada donde la gente, aparte de volar drones, pudiera compartir pues, una degustación gastronómica, un poco de música con DJs y un poco relacionar un poco el ocio tecnológico, en este caso con los drones, con el ocio habitual, el que ya todos conocemos, que es pues ir a comer algo, ir a tomar algo, ir a bailar un poco. Entonces, lo hemos fusionado porque creemos que este sector necesita un poco eso, innovación ante todo. Ante todo, muy bien. Antes ya habíais realizado eventos... Carreras, hemos hecho carreras, ¿no? Carreras para pilotos, donde sí que hacíamos una barbacoa, pero no se enfocaba como una party, ¿no? Entonces se enfocaba como una carrera. Entonces sí, hemos hecho creo que llevamos 4 carreras y para el próximo año tenemos previsión de hacer pues, como mínimo 2 carreras federadas para el Campeonato de España. Entonces estamos gestionando todo lo que es el trámite de los eventos próximos y
esperamos pues eso, seguir un poco mejorando la calidad del servicio en todas las carreras, mejorando las prestaciones del circuito, obstáculos, etcétera. Piensa que nacimos en noviembre del año pasado, entonces somos muy bebitos, aún muy pequeños. Tenemos que crecer. Va viento en popa, ¿eh? Pero bueno, tiene buena perspectiva, Sí. Así que valoras positivamente los eventos anteriores. Sí, hemos tenido una media de 30 pilotos cada evento que hemos hecho y más gente que ha venido de público, de espectadores, lo cual sin apenas haber hecho publicidad y apenas haber escapado un poco, digamos, difundido la noticia, pues ha venido bastante gente, bastante aceptación. Esperamos mucho más, por supuesto, pero es que acabamos de arrancar, entonces hay que volcarse más en publicitar y en expandir un poco la noticia. Hay mucha gente que no sabe que existe Drone Park. Bueno, a ver si con este vídeo va a propagar os enteráis muchos más y podéis venir. Muy bien. Respecto a la carrera, ¿cómo se va a organizar? ¿Con cuántos pilotos consta? ¿Se va a organizar por grupos, por tandas? Bueno, habitualmente las carreras las organizamos por tandas de 4 pilotos. Van haciendo rondas de clasificatorias y bueno, es como al final una Champions League, ¿no? Entonces empiezas y luego hay octavos, cuartos, semifinales y la final. En este ámbito, hoy precisamente, que es una party, una Summer Party, lo hemos enfocado mucho como una fiesta. Sí que hay una competición, pero no, habitualmente pues, en nuestras competiciones, premios, etcétera, etcétera. Entonces hoy es más como una pachanga, te diría, ¿no? Sí, es un poco más que la gente se divierta un poco con el concepto de la fiesta en general, ¿no? Entonces sí que habrán rondas clasificatorias igual y habrán grupos de 4 pilotos igual que durante el día ahora están entrenando y por la tarde-noche empezaremos a hacer clasificatorias. Pero eso, un poco más informal, por supuesto que habrán jueces, siempre hay jueces, por cada piloto tenemos un juez detrás con las gafas para revisar todo el circuito, si hay alguna penalización. Luego hay gente del staff controlando un poco todo, los cambios de pilotos, etcétera. Esto se va a mantener hoy, el formato se va a mantener, lo único simplemente es que es un poco más informal. Sí, bueno, sí. Muy bien. Respecto al circuito, ¿qué recorrido y qué hazañas habrán que realizar nuestros pilotos? Bueno, en el circuito básicamente hay diversos tipos de obstáculos. Hay una Gravity Gate, que es una puerta que entras con una extensión muy bestia y una bajada en vertical en picada para luego entrar por una puerta, ¿no? Hay diversos túneles, hay varias puertas, hay banderas, entonces enfocamos un poco con distintos obstáculos de distintas dificultades. Los ha llegado medio, bajo y los ha llegado alto con el Gravity Gate. La pericia del piloto entonces determinará el tiempo de vuelo de toda la vuelta. De toda la vuelta, claro. Y es verdad que el circuito va a estar iluminado. Sí, con LEDs. Bueno, el circuito de 6.000 no, porque en esa primera incursión vamos a hacer 3.000 solo, que le he unido, que bastante, es mucho. Pero con 3.000 prometemos que si funciona todo como está empezando, que es muy bien, la próxima serán 6.000. Sí. Muy bien. Y para los espectadores, ¿es cierto que podrán seguir la carrera a través de pantallas? Sí, pondremos una pantalla de 43 pulgadas donde van a ir diversas cámaras de los diversos pilotos que están a la vez pilotando. Sí. ¿Tenéis planeado realizar más eventos de este estilo si es un éxito? Pues sí, eventualmente. Nosotros sí que el año que viene en verano queremos abrir viernes y sábado por la noche siempre para el 2019 y hasta entonces sí que queremos ir haciendo distintos eventos puntuales como este. Entonces quizás si esto funciona bien al final del verano haremos el closing summer, o sea una fiesta para finales de septiembre con un formato parecido, con diferentes alternativas gastronómicas y otros obstáculos de vuelo, y luego quizás ya enfocamos el próximo pues a lo mejor para Halloween, fin de año. Apuntároslo porque lo vamos a ir publicando en las redes también. Sí. Pero aquí cabe mucha más gente de la que hay. Muy bien. Aparte, un pequeño detalle, aparte de Drone Park al respecto, ofrecéis otro tipo de servicios, ¿no? Sí, paralelamente aparte de la escuela de formación de pilotaje, nosotros ofrecemos fiestas privadas de cumpleaños, aniversarios, etcétera, y luego hacemos el team building, eventos para empresas. En nuestras instalaciones o en instalaciones externas. Hemos hecho varios en restaurantes, un formato mucho más de lujo y para empresas de 20 trabajadores y 300. Hemos hecho ya un evento para 250 personas, con circuito iluminado de LEDs, quedó espectacular. Se llamaba Drones y Jamones, entonces fue algo muy divertido. Gente cortando jamón de pata negra, nosotros volando, haciendo un show, una exhibición, luego un taller de pilotaje para ayuntamientos, para colegios, hacemos un periodo de excursión. Es un abanico de posibilidades que se está incluso ampliando. Dentro de poco queremos ampliar otros servicios tecnológicos, pero eso nos lo diremos hoy, nos lo diremos en la próxima entrevista. Gracias. Ya para finalizar. Sí, finalizar.
¿Crees que se difundirá este evento y llegará a más gente para que os conozcan más y vengan a Drone Park? Sí, queremos que cada piloto, muchos vienen de distintas formaciones o grupos de pilotos y cada uno de ellos lo difunde por sus redes sociales. Entonces queremos que esto es como una telaraña, se va generando y poco a poco se va haciendo muy grande. Esperemos que sí. Yo espero que sí también. Yo también. Para la gente que esté interesada en saber más de vosotros, ¿dónde pueden encontraros? Pues muy ¿Dónde pueden fácil, contactar? a través de la web dronepark.com o dronepark.es, a través de Facebook de Drone Park o de Instagram, o si no, podéis por mail dronepark@gmail.com o incluso por teléfono podéis contactar para pedir información al 618 15 0008, que soy yo, que soy Marc Subirán. Vais a encontrar toda esta información debajo en la descripción. Bueno, Marc, aquí Ya estamos. he terminado mi turno de preguntas. Que vaya muy bien esta carrera y mucha suerte para Drone Park. Gracias a Y nos vosotros vemos en la por próxima. estar aquí. Un placer, de verdad. Gracias. De nada.